Jueves 14 de noviembre vamos a empezar con la lectura del libro de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. Esta es la sesión 1, empezaremos con el capítulo 1. La idea de realismo mágico de Gabriel García Márquez nace de las conversaciones de él con su abuela y con su abuelo, en las cuales su abuelo le contaba la parte realista del mundo, por así decirlo, y su abuela le contaba todas estas ideas mágicas, mitos y etcétera. Entonces, en este libro, en 100 años de soledad, y pues en la mayoría de los de él, podemos, en todos, podemos ver la facilidad que él encuentra de, como por así decirlo, de fusionar, unir todo en el realismo mágico, y pues es lo que vemos expresado en esta obra literaria. Entonces empezaríamos con el capítulo 1. Bueno, aquí empieza con un recuerdo de Aureliano Buendía, el coronel Aureliano Buendía, donde empieza a recordar la fundación del pueblo Macondo, donde su padre era el fundador, básicamente, el que inspiró a las demás familias, y fue como su casa y su familia fue una semejanza a las demás y dio paso a que se diera un pueblito, pero iniciar al pueblo, pero pues para esa época muchas cosas, o sea, el mundo era muy reciente, por lo cual muchas cosas no tenían nombre. Y entonces ahí se le da cabida a la llegada de los gitanos de la tribu de Melquíades, para ser más específico, que de alguna manera se aprovecha de la ignorancia de la gente del pueblo para mostrar los nuevos inventos que ellos decían que pues por la ignorancia del pueblo se creían como, por así decirlo, la última Coca-Cola del mundo, como que, parce, ¿qué hacemos? Pero en realidad que era como que avances que ya se habían visto hace mucho, pero que ellos los traían y se aprovechaban de ellos, sacaban dinero de ello y pues continuaban con su camino y partían otra vez. Me gustaría resaltar también la facilidad que tenía para fusionar o sea, no fusionar, sino lograr meter durante toda la obra el pasado y el presente, cómo los logra entrelazar tan bien que uno no siente como un choque brusco durante la historia. Eso va muy ligado, digamos, al tipo de narración que tiene Márquez. Entonces, digamos, en este libro empieza desde el pasado y a partir de eso ya empieza a construir la historia. Eso me pareció muy interesante. En tercera persona. Ajá, en tercera persona. Y pues también que en este capítulo en general nos dan una contextualización de lo que sería Macondo en general y los personajes. Nos dan características muy específicas de los personajes, como José Arcadio Buendía. Ya podemos empezar a notar que es una persona ambiciosa, imaginativa, que tiene como esta necesidad de explorar el mundo que muchas de las personas que están ahí no tienen. Y esto es algo que crece también con la llegada de Melquíades, porque cuando llega Melquíades pues se hacen amigos y los inventos que traen le abren a José Arcadio un mundo entero de posibilidades para poder trabajar con los nuevos inventos, usándolos para cosas cotidianas. Quisiera resaltar que José Arcadio no se queda con solo sobrevivir el día a día, sino que busca algo más allá. Busca aprovecharse de la ciencia y aprender sobre que Macondo no es solo lo único que hay en el mundo, sino existen más cosas hacia allá. entonces se puede decir que José Arcadio Buendía ya desde un inicio venía con propósitos de salir y luchar por Macondo, pero a pesar de eso se vio influenciado en su imaginación por los gitanos. Entonces hubo un momento donde él ya se desesperó y se dio cuenta que no tenía sentido buscarle propósitos a las herramientas que le traían los gitanos. Por eso aquí hay un fragmento que me llamó mucho la atención donde José Arcadio Buendía se resigna y dice que en el mundo están ocurriendo cosas increíbles. Le decía a Úrsula, ahí mismo al otro lado del río hay toda clase de aparatos mágicos, mientras nosotros seguimos viviendo como los burros. He aquí la ignorancia del pueblo y de todo lo que se ha dicho anteriormente.
Y en esto también podemos ver una especie de método científico que podríamos llamar como ensayo y error, debido a que él compraba los nuevos inventos que traía la tribu de Melquíades y a través de ensayo y error iba probando para ver si estos servían para hacer cosas cotidianas, lo cual lo llevaba a la frustración de alguna manera. Pues en este capítulo también se da cuenta, digamos, de los valores tradicionales, como lo sería, digamos, de pronto un machismo que se evidencia pues en la figura de la mujer y de José Arcadio Buendía y en la relación que tenían estos dos. Pues apoyando esta idea del machismo es donde podemos ver la subordinación que hay de la mujer, del papel de la mujer en esta familia, donde vemos que la mujer lo aconseja y le da cierta prioridad a ciertas cosas, y José Arcadio Buendía pues siguiendo sus ideales y sus sueños y todos los planteamientos que tenía, ignora todos los consejos de su mujer, incluso le roba unos lingotes, un dinero que la mujer tenía guardado que era muy preciado para ella, que era como herencia de su padre, y este hombre ignora todo lo que su mujer le aconseja y solo sigue sus ideales, subordinando pues todas las opiniones de ella y todos los ideales que ella tenía. También apoyando lo que dice referente a los consejos que Úrsula le daba a José Arcadio Buendía, era que cuando él como que se mete mucho en este cuento de investigar, si nos acordamos ahí habla también de que literal todo el trabajo le queda cargado a ella, o sea, el trabajo de la casa, de los hijos, o sea, y él simplemente exacto, o sea, en cierta forma abandona a la familia, pero o sea, él está ahí de cuerpo presente, pero realmente dándole una imagen a sus hijos y una imagen como también al pueblo y a Úrsula no lo está haciendo porque él se mete en su oficina o en su laboratorio y prácticamente se olvida del mundo por un largo tiempo, entonces es bastante, se ve mucho eso. Ya aquí también vemos el reencuentro de José Arcadio con sus hijos, debido a que de alguna manera cae en cuenta que sus hijos lo necesitan. Y pues a mí me parece súper choqueante de alguna manera, siendo José Arcadio y pensando que durante la infancia hay una insuficiencia mental, que sus hijos logren, por así decirlo, interesarse en sus experimentos, y sobre todo Aureliano, que por así decirlo es el que más contribuye y más curiosidad le dan esos experimentos que realiza su papá. Me parece importante la familia en sí, la idea que tiene la familia Gabriel García Márquez, porque entonces está la mamá, que a pesar de que listo, puede ser que esté un poco subordinada y le toque todo a ella, pero es una dura. O sea, para poder lograr coordinar todo, coordinar con un marido que está completamente chiflado y seguirlo a pesar de todo, ese como amor incondicional que le tiene, ese afecto, porque yo no la habría, o sea, yo le digo, a ver, amigo, tú para allá, yo para acá, o sea, no, eso no pasa. También está, digamos, el papel de los niños, su inocencia, que, o sea, en medio de su inocencia, el tener que estar solos y todo eso, Sí, sí, también que es un poco duro en ese ellos sentido. sabían que, o sea, que José Arcadio estaba, pero realmente, o sea, no sentían que él estuviera con Sí, y ellos. que realmente uno se da cuenta de las diferencias de la época. Digamos, actualmente la importancia de los papás en el desarrollo del niño es importantísimo. O sea, son necesarios y están 24/7 sobreprotectores a más no poder. Allá no, era como, bueno, usted está vivo y es un milagro y fue gracias a mí. Sí. Bien, capítulo 2. Empezaremos hablando del énfasis que tuvo el realismo mágico en este capítulo mediante el incesto. Pues más se reflejaba me refiero a lo del incesto, que como ellos venían desde antes, las familias ya se relacionaban, no se emparejaban, aunque teniendo un vínculo familiar desde sangre, genético, pero o sea, aún así ellos se emparejaban. Y pues principalmente por la religión. En la iglesia, demás cosas, se tomaba que eso era un pecado y que los hijos iban a nacer con Deformidades. y enfermedades. Bueno, y aparte de eso ya podemos evidenciar lo que sería el realismo mágico del que va a hablar este libro. Yo siento que en esta parte sobre todo se hace énfasis en eso, cuando nos dicen sobre estas relaciones pues entre familia, que de esas relaciones salen como hijos con cola y todos estos, que son aspectos que dan cuenta de ese realismo.
Entonces aquí es donde la historia nos cuenta de cómo surge Macondo. Entonces todo inicia cuando José Arcadio Buendía y Úrsula, siendo familiares, deciden emparejarse, deciden formar un núcleo familiar, por así decirlo, y bueno, se casan y empiezan su relación de pareja, pero con ese temor de tener hijos y que pues aparezcan, como nos cuentan el relato, con cola de cerdo o partes de animales. A mí me parece muy lindo, digamos, un momento en el que le recalcan a José Arcadio Buendía que sus hijos van a salir deformes, con forma de lagarto o cola de cerdo, y él dijo, a mí no me importa que me salgan con cola de cerdo, yo solamente sé que yo la amo, y ya me pareció tan lindo, o sea, yo lo amo. Pues una frase que justamente dice, no me importa tener cochinitos, siempre que puedan hablar. O sea, no le importaba cómo fueran, pero o sea, los iba a querer Y ahí porque... es donde se evidencia el amor de la familia y del lazo que tenían entre los hijos y todo eso, es muy lindo. Como está normalizada esas relaciones, ¿no? Era como también da cuenta de esos valores tradicionales que era súper normal estar entre familia. Pues todo por el amor. Y ya después de esto, en la presión social que ejerce el pueblo sobre ellos, al ver que ellos como que nada, no tienen relaciones ni nada de eso, se empieza a correr ese rumor por el pueblo, y ya José Arcadio, cansado de los rumores y los chismes, ya pues decide tener sus relaciones con su esposa y consumarlo. Sí, también se ve como que él es muy iracundo. No, no sé, yo pienso, digamos, que cuando uno tiene esa creencia del costeño, que yo los veo así como por ese lado, no lo sé por qué, no sé por qué uno tiende a creer que son muy activos, muy animosos, pero también que son muy iracundos. O esa es la creencia popular que se tiene, es extraño. Entonces, digamos, yo lo evidencié ahí porque él se enojó tanto que cogió y mató a Prudencio y yo era como este gordito, terrible. Y luego fue y ahí sí, se me quita ese pantalón y la otra con el pantalón de viejita de 80 años y como así. Y terminaron cogiendo y fue como estos muchachos, ¿en qué están? Y ahí nace José Arcadio. Bueno, Junior. sí, más que de pronto la cultura que sea iracunda, es más el costeño machista, el hombre machista, que cuando se le meten con su ego, eso es fatal. Entonces, cuando Prudencio Aguilar se le mete con el ego de, como quien dice, usted no puede con su mujer y usted no ha hecho el trabajo con su mujer, este dice, te moriste. Sí, y ni siquiera venga le pa' importó acá, lo que mamita. ni siquiera le importó lo que ella pensaba, era como, no, ya se me quita ese pantalón y empezamos. Sí, O sea, fue... es como decir, me fue dieron abrupto. en mi ego de macho y no, esto no se acepta. Y ahora la que va a representar y a terminar de pagar todo eso, o bueno, o digamos que la forma de el poder acabar con eso era pues haciéndolo con ella. Es interesante porque podemos como coger aspectos del oro y contrastarlos con la realidad de ahorita. Hay como muchas cosas que aún se evidencian y que son como propias de la cultura colombiana. Bien, ya después se habla sobre el nacimiento de los niños, ¿no? O sea, ya ellos, bueno, antes de eso, emprenden el camino a Macondo, ¿no? Entonces aquí, después de que José Arcadio Buendía, en su ataque de ira, mata a Prudencio Aguilar, empieza a tener como sueños o visiones donde se siente perseguido por esa alma, por ese espíritu, por esa alma en pena. Lo curioso es que ambos lo ven, ¿no? Eso me pareció muy curioso. Yo tengo como esa creencia espiritual, entonces yo digo, por Dios, estaban viendo el espíritu, pero Es pues, como obviamente un creo que no. un sentimiento de culpa que ambos tenían porque era como un pecado que ambos habían consumado, Sí, entonces exacto. ese sentimiento de culpa no los dejaba vivir. Pero yo pienso que, o sea, no es como tanto de culpa al inicio, porque en el libro narra que el primero que vio a Prudencio, el espíritu, fue Úrsula, y él no le creía. Era como que, ay, no, me entiendo, ¿qué estás diciendo? Estás loca. Pero luego hay como que, ay, sí, ahí está, o sea, bien estúpido, y la vieja cargó con todo, y lo que no me gusta, porque, o sea, en una parte, él le echa la culpa de la muerte de Prudencio a Úrsula. O sea, no, o sea, que le hubieran herido su ego, como tú dices, no significa que, o sea, él puede echarle el muerto a otro, y ella toda boba que se deja también. O sea, que eso no se puede, o sea, ¿tú crees que yo me voy a dejar echar, exacto, no me voy a dejar echar un muerto que no me pertenece? Bienvenido O sea, a Además, Colombia. es que ella sí exacto. sentía culpa, a ella sí le dolía. Y de hecho siempre era como, Prudencio, por favor, ya ve y descansa. Ella se sentía muy mal. El otro era como, ay, jódase, no. No, sí, además Ay, hubo sí le dolía. para mí hubo un morbo ahí, porque, o sea, el día que José Arcadio Buendía mata a Prudencio, esa misma noche consumaron el matrimonio.
¿Dónde estaba? O sea, y la gente llorando al muerto y ellos Ya lo consumando mataron, matrimonio. Sí, porque ahí O se sea, ve es como la necesidad solamente de él. Él tenía ganas de satisfacer eso porque lo habían herido en su ego. Entonces, venga ella, y a mí no me importa lo que esté pasando por fuera, no me importa si tú quieres o no, pero necesito que esto se haga ya. O sea, eso se es miraba como solo una la necesidad de él. Si lo Exacto. ponemos en el tiempo de ahora, yo diría que eso fue casi como una violación, pero como permitida, pero no permitida, porque, o sea, Consentida. exacto, consentida, porque él, eso ya no quería, pero le dijo, o sea, se hace o se hace, y eso prácticamente lo está obligando. Sí. Pero la vieja era como que, bueno, Sí, está bien. Yo siento que en un comienzo Úrsula era medio tontica, me da tontura, yo era como medio. pero luego, no, a ver, después yo la amo, yo soy su fan. Superhéroe. Bien. Bueno, y ya después de estas persecuciones que ambos empiezan a tener por el alma de Prudencia Aguilar, pues entonces ellos salen del pueblo, pues ya no quieren estar como más en ese lugar donde no se sienten tranquilos, entonces salen del pueblo en busca de otro lugar donde fundar, donde vivir. Donde establecerse, correcto. Pues ellos decidieron hacer como es irse de ese pueblo cuando pues Prudencio siempre se les presentaba, entonces José Arcadio Buendía le dijo, no, nos iremos de este pueblo lo más lejos que podamos y no regresaremos jamás, ahora vete tranquilo. Pues esa fue como la decisión que para que salir de allí. A mí me parece una falta de respeto, lo voy a decir siempre, porque se trata de que lo mata, lo está echando. O sea, yo te mato y yo te voy a echar a donde tú estás. Es que eso me parece un atrevimiento. Y como nadie hizo nada por evitar la muerte de Exacto. fue súper normal, fue como... Y o sea, y ni se redimió ni nada, fue como Ajá, perdón. la familia no lloró y todo, pero prudencia, se tenía no que se matar y hace se nada, el mató. man era como que bueno, vete, chao. Y ya ahí emprenden su viaje en busca de otro lugar donde establecerse, acompañados por otros amigos y personas que apoyaban a José Arcadio Buendía. Y a través por los lados de la sierra, ellos salen en busca del mar, como nos cuenta aquí el libro. Me parece interesante también recalcar que en este viaje nació José Arcadio Jr. y que los niños no soportaron mejor el viaje que los padres. Porque uno dice, pues los padres son más niños como de 5 o 6 años, todo no, lograron soportar mejor el viaje que el resto de los adultos. Y bueno, ahora retomando el tiempo presente, donde estábamos anteriormente en el libro, venimos al tiempo en el que está la adolescencia de José Arcadio. Ya es un adolescente y aquí es donde vemos los efectos de toda esa ausencia que sus hijos o los niños percibieron de la ausencia del padre, la ausencia de José Arcadio Buendía, cuando se perdió en la alquimia, en todos sus inventos y todas sus aspiraciones soñadoras de ver más allá del mundo en el que ellos estaban. Entonces aquí es donde vemos que José Arcadio busca a la empleada de servicio y ¿no? Pilar Ternera. Sí. Busca a Pilar Ternera. Sí, alguien que le ayudara en las labores domésticas. Aquí es donde vemos que José Arcadio representa pues todos esos vacíos que siente, por así decirlo, buscando refugiarse en la empleada de servicio, en Pilar Ternera. Y entonces es donde empieza a surgir una relación sentimental entre ellos y en donde empieza a explorar toda esa etapa de la madurez, de la adolescencia, a descubrir su vida sexual al lado de esta mujer. Sí. Yo pienso que es un dato curioso también decir lo del complejo de Edipo, porque recordemos que cuando la primera vez que él está con Pilar Ternera, él ve a Úrsula. Y también habla de que Úrsula una vez lo ve desnudo a él y hablan de que es el segundo hombre, o sea, otro hombre después de José Arcadio que ya ve desnudo. O sea, y ahí se ve mucho de que, o sea, había como les digo, hay como una relación que se formó de José Arcadio hijo con Úrsula y lo que es Aureliano Sí, con José Arcadio aunque Úrsula Buendía. estaba muy asustada por la forma del cuerpo. Ella decía que se veía muy deforme y que sentía que podía ser culpa de ellos por haber consumado sexo, relaciones Pues sexuales. Sí, de pronto también me parece interesante la noche en la que Aureliano descubre que su hermano está saliendo y le empieza a preguntar, bueno, ¿y qué se siente? Y ya después le empieza a esperar despierto. A mí me parece que es como una especie De exploración, como Sí, quitarle tanto tabú al tema. Y además como que está viviendo eso por medio de su hermano. Exacto, también como deja de lado las actividades que antes hacía, digamos la alquimia y todo eso, por eso que tú dices de Para la quedarse exploración a través del hermano, porque él no puede. Es como si esa exploración a través del hermano le proporcionara resultados más reales o que pudieran estar más a su alcance que la propia alquimia y los propios inventos que estaba explorando con su padre.
Yo creo que, o sea, él buscaba como explorar a través de José Arcadio, era por lo que en el libro siempre hablan de que Aureliano era como muy solitario y de que él sentía como que él no podía consolidarse con una mujer o encontrar como el amor de su vida, Él era algo un tanto así. inseguro también. Sí, o sea, también, sí, por eso era como que buscaba más experimentar o explorar, como ustedes dicen, a base de José Arcadio, su hermano, digo yo acá. Sí, en estos capítulos yo le cogí mucho cariño a Aureliano, ya después lo odio, pero en estos le cogí mucho cariño porque él tenía como esa inocencia y esas ganas de investigar, de estar atento siempre. Y De, también que se muestra como un hermano cómplice. Es como Sí. ahí en esa complicidad, ese vínculo que crean ellos dos. digamos, ya después llega la parte de la pedofilia, ¿no? Que Sí. es con los gitanos, tiempo después, eso es terrible. Ahí es donde vemos nuestra famosa cultura colombiana donde el hombre es un pipiloco, por así decirlo. Deja a la otra embarazada, tiene su relación con la otra y ya luego como se asusta sale corriendo y va y busca otra, que tras del hecho es más pequeña y aquí es donde vemos la pedofilia que tú nos Sí. mencionas. Y digamos, él inicialmente la presionaba, porque él decía que él se presionaba contra ella y la niña era como, eche. Esa que se Ya, vaya ya a después lo hacer. ve y dijo, bueno, pues intentemos, ya que... Y cuando dicen que ella, en el momento en el que ella está desnuda, dicen que ella todavía no está desarrollada por Sí. completo, o sea, es como traumático un poquito, no sé. Sí. A mí me duele. Ya tiempo después ya nace Amaranta, que es la hija menor de Sí, la los Buen Día, última. la última hija. Y ahí es ese momento donde José Arcadio Junior se vuelve loco y se va y dice, todo el mundo muérase, yo me voy con los gitanos. Sí. Y Úrsula, o sea, ni siquiera le dice a la familia, es como ya se enteraron porque alguien más los vio, yo lo vi con esos manes y se fueron. No, o sea, a mí me dio rabia, fue como al menos dígales, oiga, yo me voy de la casa, ya no lo soporto, Al menos una goodbye. carta. Al menos a Aureliano, o sea, no Que le había digan a los sido su papás. cómplice, Aureliano, su hermano. cómplice, su hermano, lo único que tenía. O sea, yo creo que fue mucho por la conmoción que él tenía, porque recordemos cuando Pilar le dice que está embarazada, él quedó con un estado de conmoción, como que, what the fuck. Y o sea, ahí fue como que ahí donde él se va a la feria de los gitanos, o sea, se desaparece, se vuelve como un tanto sombrío unos días. Como y que ya, sale de sí mismo ya. exacto, ya él como que se da cuenta, y ya como a medida que uno va avanzando el libro, uno se da cuenta cómo se va desarrollando ese personaje y cómo se vuelve de adulto. Porque yo digo que desde aquí es como la base a cómo nos los explican ahora más adelante en el libro. Entonces, yo digo que una cosa Y por ahí. podemos ver también el nacimiento de Amaranta como la razón, el motivo para que José Arcadio Buendía despierte y ya salga de ese laboratorio y se ocupe de verdad otra vez de las labores de su casa, de sus hijos, de su familia, que esto también se da cuando Úrsula se va detrás de su hijo y abandona su hogar. Pues a mí también me parece importante recalcar la actitud que adopta Úrsula cuando su hijo se va, al contrario de José Arcadio Buendía. José Arcadio Buendía es una persona muy desinteresada por sus hijos y Úrsula como que es muy maternal y adopta esa actitud de no, yo lo voy a buscar a pesar de todo. Yo pienso que José Arcadio Buendía tiene como simplemente es enfocado a sus intereses personales y los objetivos que él quiere y así va a ser y gracias a eso logra olvidar lo que pasa con su familia o interesarse por ellos. De pronto no es que tenga desinterés por sus hijos, sino más bien que está tan perdido en ese mundo de la alquimia y de querer encontrar nuevos inventos y nuevos desarrollos que se olvida de sí mismo, se olvida del mundo, como nos decía Keisha, se olvida del mundo que hay a su alrededor y termina olvidando por completo a su familia. O sea, y no tanto eso, porque cuando Úrsula se va en busca de José Arcadio hijo, él va y busca a Úrsula, pero cuando José Arcadio hijo se fue, o sea, él le importó poco. O sea, como les digo, hay como mucha relación ahí lo que era Aureliano con José Arcadio, porque ellos compartían los mismos intereses. Porque incluso en los capítulos, cuando José Arcadio Buendía le muestra como uno de los experimentos que fue como el boom a José Arcadio hijo, ahí se dan cuenta, o sea, él dice que no le parece, o sea, es mierda literal lo que le parece. Entonces, Y pues recalcar lo de que cuando Úrsula se va y entonces cuando José Arcadio como que se vuelve a hacer como más a lo familiar pero cuando Úrsula va a buscar a su hijo, sale y, o sea, no encuentra tal vez a su hijo, pero sí encuentra más gente y regresa acompañada más y obviamente cambiada ella también al pueblo y pues resaltar esa parte que con los que ella no buscaba, pero encontró. Sí, me Y gusta, ella digamos, buscando el encontrar. rencor que tenía Aureliano hacia Pilar Ternera, porque él tenía claro que por culpa de ella, el hermano, Sí. chao. Entonces, siempre que iba a la casa, como que le tenía cierto resentimiento, lo miraba mal, Sí. pero a poquito, o sea, que era como...
También Usted sabe. mirando esa figura, retomando lo de Úrsula, mirando como esa figura de esa mujer empoderada, porque ella se fue en busca de su hijo y logró lo que su esposo no logró. Ella le encontró y llegó a ese lugar que su esposo tanto tiempo buscó y que fue fallido, pero ella sí lo logró encontrar y encontrar todos esos descubrimientos y también como un aporte para que ese pueblo saliera como de esa ignorancia en la que estaban y se dieran cuenta de que no eran inventos mágicos los que traían los gitanos al inicio, sino que sencillamente era que ellos estaban alejados de una civilización, de un desarrollo que estaba ahí a las puertas, que estaba del otro lado del charco, por así decirlo. También vimos como mucho el cambio de Úrsula, ¿no? Cómo pasa de ser esta mujer sumisa a tomar un rol activo y influenciar al pueblo con todo esto que trae de la nueva gente. Sí, hay algo y es que tanto Úrsula como pues Aureliano, como José Arcadio Buendía fueron los líderes en toda esta cosa. José Arcadio se encargaba de la organización de las casas y todo eso, pero Úrsula, el resto, estuvo todo el tiempo pendiente. Me parecía que era una dura, yo adoro a Úrsula. Capítulo 3. Bueno, en el capítulo 3 comienza con el nacimiento de Arcadio, hijo de Pilar, y cómo a pesar de que Úrsula no lo quería aceptar, terminó volviéndose parte de la familia sin decirle que era hijo de uno de sus hijos, o sea, de José Arcadio Jr. Ahora este es José Arcadio Jr. Jr. Sí, sería solamente Arcadio. O como en el libro lo menciona, Arcadio. Sí. Y es donde vemos siempre como esa tendencia a mantener las apariencias para no vulnerar el prestigio de la familia. Sí. Aquí ya vemos el emprendimiento de Úrsula con sus animalitos de dulce y cómo logró crear una empresa de eso. También como José Arcadio se vuelve a transformar en ese hombre emprendedor, vuelve a tomar el Con control, digamos. control, en ser líder para los nuevos habitantes. Sí. Me parece interesante que aquí llega Visitación, que es la India y el hermano, y empiezan a criar a Arcadio y a Amaranta. Lo chévere de eso es que Arcadio y Amaranta hablan primero la lengua de los indígenas antes que la lengua de su familia. No sé si. ¿Qué lengua era? Guayú, sí. Muy chévere. Cabe resaltar que, o sea, José Arcadio Buendía se consideraba como un líder, digamos, en más palabras, para Macondo, entonces, como considerar un padre, citar una frase que dice aquí: mientras su padre ponía el orden en el pueblo y su madre consolidaba el patrimonio doméstico. Es cuando, o sea, referirse a cuando José Arcadio Buendía otra vez regresaba a retomar tal vez en parte lo de la investigación, y cuando Úrsula emprendía su negocio. Yo creo que eso se debió a que la realidad se volvió interesante. Entonces él pudo salir de ese mundo. La verdad yo entiendo un poquito a José Arcadio Buendía, porque uno cuando está saturado de toda la realidad, está cansado, uno se inventa cosas. Y entonces, digamos, yo a veces estoy sola en la casa, no estoy haciendo nada y empiezo a hablar sola. Yo soy muy rara ahora que lo pienso. Se los juro, yo hablo sola y me imagino una persona y me imagino la historia de la vida de esa persona y empiezo a escribirlo. Pero es ya porque necesito salir como de esa... Cuando digamos está haciendo muchas tareas y ya me cansé. Se Hago eso. podría ver también como una realidad alternativa, como que buscaba un escape de esa realidad tan aburrida en la que él veía, y él se negaba a asumir de que todo fuera tan simple, entonces buscaba algo más allá, algo porque él se negaba a creer que solo la vida se resumiera en eso y ya. Sí, es algo de saber que había más cosas afuera y él estaba ahí encerrado. exacto. La necesidad como de conocimiento. Entonces, al darse cuenta pues de que ciertamente había algo más allá, pues vuelve a sus cabales, vuelve a tomar el control de las cosas y vuelve a ser ese hombre que era al inicio, ese hombre líder, ese hombre emprendedor que ponía orden. Entonces también, como ahí ya José Arcadio se fue, entonces recalcar que entonces en ese entonces también Aureliano no sé, metió más interés por lo de los experimentos del laboratorio, y entonces, pero lo consideraban como que era solitario. Entonces, pues una frase, por ejemplo. Se comenzó a dudar si le gustaban las mujeres, incluso, sobre su hombría. Yo creo que ahí entra mucho, perdón, lo de la presión social, como estaban hablando ahorita, comentando. O sea, como él veía que muchas personas como de su edad, los jóvenes como de su edad, ya empezaban a formar una familia, incluso su hermano literal, o sea, sin desearlo la formó antes, porque en sí, José, como dice Pilar Ternera en el capítulo anterior, le dice a José Arcadio, hijo, ya eres un hombre simplemente porque ya la había dejado embarazada. En cambio, él aún no había como experimentado más allá de lo que él conocía
en teoría, de lo que su hermano le había contado. Aunque, sin embargo, yo siento que él no sintió tan fuerte la presión social, no sucumbió tan... Eran chismes Sí. de pueblo, pero él no, Él no le sucumbió. importaba. En cambio, uno ve al papá y es como, ¿por qué no aprendiste de tu hijo, maldita sea? El caso es que ahí después llega Rebeca. A mí me pareció súper extraño que llegara con los huesos de los papás. Fue como... O sea, y empezando, yo me la imagino como una niña súper delgadita, con una bolsa llena de huesos. Bueno, decían que era como una manta, ¿no? Pero llena, o sea, bueno, un saco lleno de huesos. La verdad, yo no creo que debería traer como arrastrándolos porque... Yo me lo imaginé con una niña del exorcista, así, con todo el pelo en la cara. Sí, y de por sí que ellos siguen sin saber, o sea, yo entiendo que al día de hoy no saben quiénes son los papás de esa loca. Sí, es interesante que a pesar de no saber si es de algún familiar, la aceptan como Sí. una prueba. Ajá. Y entonces ahí aparece la enfermedad del insomnio. Pues vemos la primera aparición de esta enfermedad cuando Visitación y su hermano salen huyendo de su tribu, o sea, de su pueblo, porque era una peste que estaba, entonces Pero ellos... sin embargo, ellos la notan en el momento en el que ven que Rebeca no duerme. Pero ya había un conocimiento previo Por de lo- que existe algo. Sí, sin por lo que embargo, estaban en sí viviendo. la ciudad no lo conocía. Fue Visitación la que notó eso en Rebeca. No, y además ahí yo noto mucho el realismo mágico, como Gabriel nos habla de lo que pasa en la sociedad colombiana realmente, de que olvidamos nuestra historia, de que simplemente repetimos y repetimos y repetimos los mismos errores anteriores. Claro, es cierto, porque ellos hablan de cómo esta enfermedad, o sea, ellos decían totalmente de acuerdo, pues vamos a tener mucho más tiempo, porque si no dormimos, mucho mejor, no. Pero ellos ya hablan, no, si no duermes, van a empezar a olvidar las cosas. Y aparece la cura inicial, que fue la idea que tuvo Anotar todo. Aureliano de escribirle a todo pero entonces ya había otro problema, y es que listo, vamos a escribirle los nombres, pero tiempo después vamos a olvidar para qué sirven, y tiempo después vamos a olvidar las letras, la escritura, entonces vamos a perder todo esto que llevamos, vamos a retroceder muchos años en evolución, se podría decir. Como repetir y volver a un inicio de lo que estaban, a ese es un desarrollo en el que estaban. Entonces ahí se ve lo que tú nos explicabas, de que ese dicho popular que tenemos de el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero, o sea, yo digo que también se ve mucho el hecho de que nosotros estamos muy acostumbrados a que vemos un problema y en sí no le buscamos la solución de raíz, sino que nos vamos por las ramas, porque, o sea, les estaban diciendo como que está el problema, hay que buscarle una solución definitiva. Y lo que buscó Aureliano, exacto, los advirtieron, y aún así Aureliano dijo, bueno, podemos inventar como esta alternativa para solucionarlo temporalmente. O sea, buscaban como soluciones temporales, pero no algo que en sí, o sea, fuera dar la solución de raíz al problema y solucionar la situación. Y me parece muy interesante lo que hace Pilar Ternera en ese momento, es leer las cartas de la vida pasada, y no del futuro. La Es- recursividad del colombiano, ¿sabes? Yo más que sí, claro, ¿cómo ganar dinero fácil? Yo Y le creo voy que a eso pasar. hace falta, realmente eso hace falta, ver el pasado de nosotros para ahí sí pensar en nuestro futuro. Bueno, más que todo, no en el futuro, sino en nuestro presente. Sí. También esa idea de cómo el ser humano no es nada sin sus recuerdos, ¿no? Y recalcar que, o sea, si no recuerdo, en el ingenio de José Arcadio Buendía, que intentaba como que crear una máquina que que pudiera lo recuerde, resolverla para la memoria. Pero, o sea, se le pareció como, intentó hacerlo, pero no lo consiguió por totalmente. Pero hasta entonces ya llegó a Macondo, Melquiades, regresó Sí. Y me gustaría mencionar este fragmento que él dice, lo olvidaron, pero no el olvido de que se puede remediar, sino el olvido de la muerte, que es peor que cualquier otro. Sí. Es importante. Digamos, me gustó cuando vuelve Melquiades, o sea, empezando que nadie lo reconoce, él se siente mal, pero logra traer la cura. Sí, lo del olvido. Sin embargo, que él también nos habla de su inmortalidad. Él nos dice, yo morí, para mi tribu era un orgullo que muriera, pero yo me aburría ya solo. Por la soledad. Sí, la soledad es algo impactante, hay 100 años de soledad, oh por Dios. Y entonces él dice, yo preferí volver, así ya no tenga tribu, así tenga que quedarme estancado en un lugar, y decidí llegar al lugar donde me sentí como sentí que tenía una familia. Como ese cariño que se tenían Melquiades y José Arcadio Buendía, me pareció precioso. Yo lo sentía como si Melquiades fuera el mentor de ese impulso de sueño. O sea, y ahí también dice que, o sea, como dices tú, la tribu lo odiaba, pero ahí yo digo que se ve mucho como sacrificar a uno por el beneficio de todos.
O sea, ahí literal, o sea, el man como que se muera ya solo olvidado y que, ajá, se solucione como pueda, pero, o sea, nosotros aquí bien y él allá solo, aburrido en la muerte. Y entonces cuando él regresa, todo el mundo como, o sea, su tribu lo odia, o sea, como que estás muerto, o sea, literal, ahora sí estás muerto para nosotros ya. O sea, no, es muy feo. Creo que es importante recalcar en esos dos puntos a los que llegamos, que son el recuerdo y la soledad. El recuerdo como algo necesario para ser al ser humano, como funcional incluso, y pues la soledad de lo que tanto huye, de lo que tanto miedo le tiene. Y ahorita, pues lo del olvido también es muy importante recargar sobre eso. Entonces, me pareció que dejamos un poquito de lado a Rebeca, porque es que este personaje me parece muy interesante, digamos, el mismo hecho de chuparse el dedo, a pesar de que ya tenía ya como unos 10, 11 años cuando llegó allá, se chupaba el dedo y no solamente eso, sino la costumbre de comer tierra, ¿cómo se llama eso? Geofagia. Geofagia. Es como un síndrome, o sea, que le da a la gente como de comer tierra y realmente la da, o sea, comer tierra no le da ningún nutriente, por eso era que ella era tan delgada. Porque si recordamos, ella no comía eso y aparte tampoco hablaba la lengua que José Arcadio y su familia hablaba. En sí no era que no la hablara, es que no quería hablar. Yo siento Sí, eso porque tiempo después ya sí. empezó a soltar la lengua. Sí, verdad, tienes Pero toda la inicialmente razón. ella siempre fue muy solitaria. Pero se comunicaba más con Visitación y su hermano, Sí. cuando ellos le hablaban en la lengua Y guarani. digamos, lo del olvido se vio muy por encima desde antes de que nos dieran a conocer esta enfermedad. Porque cuando le preguntan a Rebeca ¿y quiénes son tus papás? Ella no tenía ni idea de quiénes eran. Y ya cuando después hablan como de los sueños que entre todos podían verlos, ella empezaba a ver como sus papás, pero no los veía nítidos, Sí, veía como como recuerdos, como una fragmentos. sombra, como fragmentos, como una sombra, como verlos sin cara. Yo me lo imagino así. Pareció increíble. ¿El 3? Me gustaría hablar también cómo Gabriel García mete lo que son los mitos y leyendas de la cultura costeña principalmente, del Caribe, como es Francisco el Hombre. Bueno, ahora un anciano que viajaba a todos lados y siempre divulgaba en unas canciones compuestas por él mismo, narrando noticias que ocurrían en otros pueblos que él visitaba. Y siempre, o sea, y si alguien quería ser mencionado en esas canciones, tenía que pagar como 20 centavos para ya que llegue el mensaje a algún lado. Bien. Ya después pues, llega. Me pareció interesante la idea de Aureliano cuando llegó, porque él llegaba inicialmente para escuchar las noticias, ver qué acontecía. De hecho, yo creo que un impulso de saber sobre su hermano lo llevó allá. No, creo que no lo dice, pero yo siento que fue por eso principalmente. Y luego cuando se está yendo todo feliz que le dicen, eche 20 pesos. ¿Qué? Yo sería como, ¿qué le pasa, señora? No, él dijo, pues bueno, perdamos plata. La curiosidad. Sí, la curiosidad. En ese caso es cuando conoce a una niña que su abuela la prostituye. Y eso me recuerda a una obra. referencia a un cuento de Gabriel García Márquez que se llama La increíble y triste historia de la Erendira y de su abuela desalmada. Sí, Entonces ahí la niña, o sea, es una niña y de hecho ella cuenta que ella se había quedado, o sea, ella estaba en la casa un día, se quedó dormida con la vela prendida y cuando se despertó estaba todo en llamas y de hecho la espalda está quemada. La abuela le dijo que para pagar toda la casa, o sea, tenía que trabajar y pues como era su trabajo prostituyéndola. ¿Qué pasa? Que tras de que tenía que pagar eso, también tenía que pagar la alimentación y los lugares donde ya se aposaban mientras trabajaban todo eso. Cuando la chica hizo el cálculo, dijo que más o menos le faltaban como 10 años con 70 hombres por noche. Si no estoy mal, 60, 70 hombres por noche. Entonces, claro, a Aureliano le duele en el alma porque dice, a ver, ¿qué clase de familia es esto? Tiene la necesidad de protegerla. Sí, yo siento que es como, yo a veces siento que él se ve reflejado como en esa niñez interrumpida de la gente. Entonces, Y pues se debe mencionar que ahí se ve otro problema que es la prostitución infantil. sí, digamos, dicen después que él se va a su casa, duerme, pero no se puede quedar dormido pensando en la chica y dice, yo la voy a sacar de ese tormento, me voy a casar con ella, ya que todo el mundo quiere que me case, pues me caso con ella. Y llega allá y ve que se fueron, a mí me dolió que se fueran, ¿no? O sea, yo, listo, era una niña, pero... Oye, ahora que lo dicen, yo también pienso que ahí entra lo de las apariencias, porque ahí dice, o sea, la señora solamente dejaba a la niña en un pueblo por noche.
O sea, en cada día se iba yendo. O sea, como para no armar como una fama ahí entre la niña, para que no se empezara como a dañar la imagen. Aparte, la señora era, como, o sea, dicen que tenía como 4 indígenas, si mal no estoy, para que la llevaran cargada. O sea, como que de lo pesada que era. O sea, la señora era una explotadora. Y, o sea, cuando ya miró a Aureliano que pues ya se habían ido, dice que se resignó a ser un hombre sin mujer toda la vida para ocultar la vergüenza de su inutilidad. Sí. Yo siento que él tiene como un complejo, no sé, Sí. de alguna Yo manera. creo que este complejo empezó cuando el hermano empezó a salir en las noches. Cuando vio que el hermano podía ser hombre y él no. Yo siento que se refugió. Como en complejo su de seguridad. masculinidad, Sí. porque, o sea, ¿cómo así que porque él no ha podido procrear hijos es inútil? O sea, pues uno ahora que lo dice, uno ahora en este tiempo uno lo piensa y uno dice que, o sea, un hombre o una mujer no tiene que ser, tiene que tener hijos para ser útil en la vida. O sea, hay muchos otros factores en los que se puede desarrollar y ser demasiado No, yo útil. pienso que la idea de pareja, más de tener hijos, de procrear, actualmente es para evitar la soledad. Sí. Por ejemplo, yo pienso que el mayor miedo en la actualidad es a estar solo. Digamos, en mi punto de vista, yo quisiera morir joven. Yo no quiero llegar a la vejez y decir ya me voy a quedar sola. Ahorita tengo gente, me muero, hay gente. Como lo que estábamos hablando acerca de que, o sea, el matrimonio de Úrsula y José Arcadio se manteniera por eso, o sea, que nosotros pensamos que se mantenía mucho por eso, o sea, como a la costumbre, al sentimiento de no quedarse solo porque, o sea, ella se aguantaba muchas cosas Yo de siento él que y él Úrsula de también, ella. Yo siento que Úrsula lo quiere. No, sí, obvio, pero hay momentos en los que van a chocar y es como que ya estoy harta de esta gente, pero igual ella seguía ahí. Sí. A pesar, digo yo acá. Sí, yo también siento algo. Bueno, ya tiempo después es donde aparece el corregidor, ¿no? Sí. O sea, que Con llegan las poniendo hijas. que las casas tienen que ser azules por Porque la fiesta patria. Y es que lo tienen que hacer y ya. Y entonces, pues José Arcadio dice, qué pena con usted, hermano, pero Se aquí me larga. no hay ley como tal. Todos somos Igual. responsables y así hemos funcionado bien. O sea, aquí se habla de palabra y no de papeles. Ahí el mismo Como lo Macondo menciona. es como una entidad aparte que funciona Sí. por decirlo así, como la autoridad de Y lo gracioso yo pienso es que, o sea, ellos no sabían de la existencia de otros, pero al parecer otros sí sabían de la existencia de ellos. O sea, y se los dejaron como un largo periodo de tiempo solos y ya después en un momento como que ya tiene que entrar la justicia y llevan incluso hombres con armas. Allá y la gente entra ahí. Eso tiene como un poquito de referencia a Katy Legrand, ¿no? Sí. No sé, me suena. Me suena porque ellos hablan sobre la llegada, o sea, cuando llega el corregidor, él no llega solo, él también llega con su gente armada. Uno puede sentir como una tendencia que sean españoles, porque además dicen que las niñas, tiempo después, él se va, él lo echan. Y Sí. cuando vuelve, llega con la familia y las hijas divinas. Entonces uno dice divinas, no son colombianas. Oye, qué Las cruel. cosas como son. No estoy de acuerdo. Decían que eran ojiverdes y, o sea, que eran como ojiverdes, eso no es colombiano. Colombiano usualmente es pelo oscuro, ojo oscuro. No, yo no estoy de acuerdo porque nuestra nación es muy diversa. Mira, va a salir del reinado aquí con San Andrés, que ya no va a Sino empezar a que, reinar. sin embargo, yo hablaba por la antigüedad. por Era la tan antigüedad antiguo reciente. que no había tanta Diversidad cultural, porque hasta ahora, yo siento que es como una especie de comienzos de los tiempos. ¿Están de acuerdo? Yo siento que ya había diversidad porque ya había pasado incluso ellos encontraron una armadura de un soldado del siglo XV. No, sí, también entra lo de los turcos. Recordemos que ellos, ya ahí empieza a haber la diversidad porque entra a empezar un montón de gente ya, a pesar de que, digamos, sus facciones faciales o sean de otro lugar, están haciendo en Colombia ellos ya. mantienen como esas facciones iniciales que son no piel oscura, pero sí como rasgada y cosas por el estilo. Mientras que la familia del corregidor es mucho más como... De pronto tiene descendencia española, sí, como que son del interior y son Sí, de piel más exacto. clara y ellos son como... Sí. Aunque sí también tenía sentido porque el tipo se ve que sabe, se supone que sabe mucho sobre ley, aunque ya después en el desarrollo del libro hablan de él como una autoridad decorativa, o sea que no servía, no produce. Digamos, también me pareció interesante los valores que se tienen, digamos, porque
José Arcadio Buendía, cuando lo vio la primera vez, lo amenazó de muerte. Él dijo, se me larga ya, que yo aquí soy capaz de matarlo. Pero ya cuando llegó con toda la familia, dijo, yo a usted aquí no lo irrespeto, no lo lastimo ni nada por el estilo, por respeto a su familia. Sí. Entonces me pareció importante porque... Y bueno, y ya después conoce a las hijas todas educaditas, las niñas. Las bellas. Y ahí llega Aureliano con su... Ahí Pues, terminó niña. dejó de tener cariño para mí. Sí, Porque a ver, el señor tenía muchas hijas aptas y él... Y él enamoraba de a la más chiquita. pequeña, tenía en ese tiempo 9. tenía como 9 años. 9, tenía 9. Tenía como alguna especie de complejo, porque no le atraían los cuerpos, yo siento, el cuerpo femenino de adulta, sino... Como más niña. No, Sí, y de hecho sí. eso ya se le vuelve como una enfermedad porque él sigue todo el tiempo pensando en ella, todo el Sí. tiempo cuando sale con los amigos que están allá con un botón de Sí. mujeres súper dotadas, increíbles ahí encima de él. Y él ahí como que... Y él ahí súper mal, tanto que termina yéndose a su, o sea, como consumando Se refugia en el laboratorio Sí, también. no, además en ese momento él se refugia en Pilar Ternera, él va a Pilar Ternera. Siento que es como un cierre de etapa, como la finalización de un ciclo de él, que fue como ese primer amor que no era suyo, sino de su hermano. También lo terminó con su hermano él, y después, mucho tiempo después, alerta de spoiler, tienen un hijo con Pilar Ternera. Yo quedé igual, o sea, Yo quedé loca, amiga. me dio mucha rabia. O sea, Pilar Ternera está loca, esa vieja tiene como hijo de cada persona que existe, o sea, que No, pero después en el proceso del crecimiento del personaje de Aureliano, también se vuelve todo un loquillo. O sea, pasó de ser muy solitario, yo no sé. Pero yo estuve de acuerdo con, bueno, es que ya lo hablaremos en otra porque yo estuve un poquito de acuerdo con él en vez de, o sea, con Arcadio cero. Bueno, para finalizar también me gustaría recalcar que Pilar Ternera le vende a Remedios porque él le termina diciendo, ella le dice, ¿quién es? Y él, Remedios. Y entonces ella se ríe y le dice, yo se la tengo. Entonces la gente que yo se la La tengo. coge como si fuese... A mí lo que no me ha gustado para el momento es que, o sea, hay mucha... Toman a la mujer como un objeto, literal, o sea, la pasan como vendiendo mucho. Bueno, Bien, con esto damos conclusión a la sesión número 1 del día jueves 14.